¿Se alcanzan a ver la pantalla? Sí, profe. Sí, maestro. Sí, profe. Ok, entonces vamos a empezar. Vamos a ver dónde nos quedamos la clase pasada. Estábamos viendo hasta aquí que es un modelo lineal, el modelo de regresión es un modelo lineal. Y luego había un ejercicio ahí que dice determine si es cuál de los siguientes casos es lineal. Pues es muy fácil de identificar cuando algo no es lineal, siempre que haya productos. Por ejemplo, una variable x1 multiplicándose por otra, eso ya no es lineal. Logaritmo natural, etcétera. En esta parte no le hagan mucho caso. Normalmente estas ecuaciones pues no se usan mucho en análisis de regresión. De hecho, las únicas que vamos a usar son estas dos que están arriba, esta forma, ¿sale? Y estas no. Estas comúnmente pues no. Vamos al punto 3, dice estimación de los parámetros del modelo de regresión lineal. Entonces la parte más importante es la estimación de los parámetros. ¿Qué son los parámetros? Pues son las betas, la beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, hasta llegar a la beta K. Entonces eso es esencialmente de lo que se trata la regresión, de estimar las betas. Y el método que se utiliza es un método estadístico que se llama método de los mínimos cuadrados. ¿En qué consiste los mínimos cuadrados? Pues es muy sencillo. Si tú tienes dos variables, por ejemplo, la variable x y la variable y, va a haber datos, es decir, va a haber información que relaciona a una con la otra. Entonces estos datos los voy a representar aquí mediante estos puntitos. Bueno, me salieron rayas en lugar de puntitos, pero imagínense que son puntos alineados. Entonces más o menos ahí se ve en qué consiste el método de mínimos cuadrados. El método de mínimos cuadrados lo que hace es que dibuja una línea recta de tal forma, tú vas a decir, bueno, ¿y qué pendiente y qué beta 0 y qué beta 1? Es decir, qué valor constante, o más bien dicho, qué valor para la intersección y qué valor para la pendiente le vamos a poner. Porque es más correcto decirlo así, porque es como en matemáticas, ¿no? Por ejemplo, si esto fuera igual a y igual a x, como se ve ahí, ¿sí? O sea, es la función más simple que existe. ¿Qué significa? Que cada valor de y te da el mismo valor cada valor de x te da el mismo valor en y. Pero podría ser otra cosa, podría ser y igual a 2 más 3x. O podría ser y igual a menos 2 menos 10x. Cualquier ecuación que ustedes se puedan imaginar que tenga una x y una y. Aquí nada más tengo un ejemplo, pero puede ser cualquier cosa. Entonces, dependiendo de los datos que tú tengas, es la intersección y es la beta 0 que le vas a asignar. Nosotros no las asignamos por gusto, las encontramos. ¿Cómo las encontramos? Pues las ajustamos. ¿Y cómo se ajustan? Mediante los mínimos cuadrados. ¿Qué significa ajustar las betas? Que tú eliges una beta 0 y una beta 1 de tal forma que la sumatoria de los cuadrados de las distancias de cada punto a la recta sea igual o lo más cercana a 0. ¿Sí? Entonces vamos a ver ¿cómo definimos la distancia que hay de un punto a esta recta? ¿Cómo lo entendemos? De un dato a la recta. Tiene un nombre muy particular, a eso se le llama como... ¿Coordenadas? No. La distancia de un punto a la recta, a esta ecuación. Por ejemplo, este es un dato, que tengo aquí. ¿Sí?
¿Cómo se le llama la distancia que hay de aquí a aquí? Nosotros le vamos a llamar error. El error es la distancia que hay de una observación con respecto al modelo de regresión lineal, ¿sí? Entonces, si se fijan, si el modelo de regresión lineal que yo ajustara sería este, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo van a ser cómo van a ser los errores de estos puntos con respecto a esta recta de acá? Pues van a ser enormes, ¿no? Fíjense nada más las distancias. ¿Por qué? Porque la recta está muy alejada de los datos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que para minimizar los errores, ¿qué tienes que hacer? Acercar a la recta lo más posible a los datos. Nada más que hay datos que están a la derecha y a la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues ponemos a la recta en medio, de tal forma que que los errores se minimicen. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de minimizar en realidad? No es tanto sí son los errores, pero más que nada es la sumatoria de los cuadrados de los errores. Es decir, tú todos los errores los vas a medir, ¿sí? Suponte que propones esta recta, entonces, ¿qué haces? Los errores los mides, esas distancias las elevas al cuadrado porque va a haber distancias negativas y positivas, las elevas al cuadrado y las sumas. Entonces, ¿qué es lo que obtienes? Una suma de cuadrados de errores, ¿sí? Y el modelo que tú vas a seleccionar es aquel que minimiza la suma de los cuadrados de los errores, es decir, es aquella recta, o aquí sí es aquel modelo de regresión en el que los errores son los más pequeños posibles, ¿sí? Entonces, obviamente, pues hay modelos que, que no sirven. ¿Por qué? Porque están muy alejados y el más apropiado es vamos a decir, el que pasa por donde están los datos. Esencialmente esa es la idea, ¿sí? Entonces, ¿cómo encontramos ese modelo de regresión? ¿Cómo encontramos la beta 0 y la beta 1 que minimicen la suma de cuadrados de los errores? Pues se hace mediante el método de mínimos cuadrados. Entonces, aquí ya no se tiene que inventar nada, no tenemos que estar buscando con prueba y error, sino que hay un método que automáticamente va a hacer que esas betas se generen. O sea, hay gente muy lista, hubo gente muy inteligente que desarrolló estas técnicas y entonces automáticamente nosotros llegamos al resultado. Pero obviamente tenemos que entender cómo es que se obtiene ese resultado, porque si no, pues la clase sería nada más como una receta de cocina y de lo que se trata es de que se entienda. Entonces tú comienzas con este conjunto de información. Esto ya lo conocen porque tenemos una Y, tenemos datos para las variables x1, x2 hasta xk, que son los regresores. Por ejemplo, la xnk es la enésima observación para la variable k, y tiene su correspondiente valor para para la y enésima. Es decir, puedes tener tantas observaciones como quieras, eso es n. La observación 1, la 2, la 3, la 4 hasta la 100, por ejemplo. ¿Qué es la x11? Es la observación 1 para la variable 1. Esta es la observación 2 para la variable 1, la observación n para la variable 1 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces aquí es donde empieza lo que vamos a tener que explicar, que luego hay mucha gente que se confunde y no le gusta porque son estadísticas, pero se las voy a tratar de explicar lo más sencillo posible. Dice, asumiremos que el término para el error en el modelo, ¿qué es el error? Pues era lo que les decía, son todas las distancias de los puntos a la recta, elevadas al cuadrado y sumadas. Eso es E mayúscula, ¿sí? O E minúscula. Aquí le ponen bueno, acá le ponen no es el valor esperado, es E minúscula, ¿sí? Dice, asumaremos que el término para el error en el modelo tiene E de E igual a 0. ¿Qué significa? El valor esperado del error es igual a 0. Eso ya se sabe, ¿por qué? Porque luego vamos a ver que si tú los errores
los sumas, los errores se neutralizan, tienen esa característica, que como hay errores positivos y negativos, ¿sí? Cualquier recta que tú pongas aquí va a tener errores que a la hora de sumarlos, ¿sí? Van a hacer que la suma se vuelva a cero y por lo tanto la media se vuelve cero. Entonces eso es lo primero que tenemos que entender, que los errores se neutralizan entre ellos, al sumarlos obtenemos cero cerrado. Y si la suma vale cero, significa que el promedio vale cero, porque si lo divides entre el número de datos, cero entre cualquier número te da cero. Entonces, el valor esperado del error o la media es cero y la varianza del error es sigma cuadrada. Así la vamos a definir nada más como el parámetro sigma cuadrada. Entendiendo que sigma cuadrada puede ser cualquier número, ¿sí? Siempre y cuando pues sea positivo porque no hay varianzas negativas, ¿sí? Además, las EI, ¿qué significa E subíndice I? Son los errores individuales. Dice, son las variables aleatorias no correlacionadas independientes. ¿Ok? Podríamos escribir el modelo de la ecuación 10.2 en términos de las observaciones de la tabla 1 como. Fíjense bien, un valor individual para una Y, cualquiera de aquí, es igual a ¿qué? A la beta 0 más la beta 1 que multiplica x y 1 más la beta 2 que multiplica x y 2 más, etcétera. Siendo la i cualquiera de estas, cualquier renglón, vamos a decirlo. Más un error aleatorio asociado a esa observación, por eso tiene el índice i, subíndice i, es el error para esta observación, ¿sí? Luego, esto se puede resumir de la siguiente manera, beta 0 más sumatoria desde j igual a 1 hasta k, de toda beta j que multiplica a la x y j más el error aleatorio. Lo único que hicieron aquí fue condensar esto y volverlo una sumatoria. Y te dice que i va igual, va desde 1 hasta n observaciones. Entonces, hasta aquí no hay problema. Pero acá ya comienza lo complicado. Dice, el método de mínimos cuadrados selecciona las betas en la ecuación 17 de tal forma que la suma de cuadrados de los errores se minimice. La función de mínimos cuadrados es, ok. Entonces, fíjense, yo puedo definir la sumatoria de los cuadrados de los errores como una función llamada L. L es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i al cuadrado. ¿Qué significa? Que es la suma de todos los errores elevados al cuadrado. Los que ya les había dicho, estas pequeñas distancias de cada punto de la recta elevadas al cuadrado, esos son los errores, ¿sí? Pero el error se puede definir también como la diferencia entre el valor observado y el valor predicho por el modelo de regresión lineal. Entonces, ¿qué significa? Que esto yo lo puedo desarrollar de la siguiente manera. Es el valor observado menos el valor ajustado, ¿sí? Es decir, esto que tengo aquí a la derecha es el modelo de regresión lineal, por eso tiene signos negativos. ¿Qué está haciendo? Se lo está restando y luego lo está elevando al cuadrado. Entonces esta ecuación es válida, las dos son válidas, pero esta está desarrollada. Ya tengo la función L de esta forma. ¿Esto para qué me va a servir? Para sacar la derivada. Cuando yo saco la derivada de L con respecto de beta 0, se obtiene una ecuación. Si saco la derivada de L con respecto de beta J, se obtiene otra ecuación. Es decir, va a haber tantas derivadas como parámetros tú tengas en el modelo de regresión lineal. Por ejemplo, si en este caso tenemos una variable X y una variable Y, nada más va a haber dos parámetros, beta 0 y beta 1. Significa que va a haber una ecuación para la beta 0 y otra, una derivada para la beta 0 y otra para la beta 1. Pero si tuviéramos tres regresores, habría cuatro ecuaciones. La derivada parcial de L con respecto de beta 0, la derivada parcial de L con respecto de beta 1, más aparte la derivada parcial de L con respecto de beta 2, de beta 3. Y así,
todas las variables que tengas. Entonces, ¿qué significa? Que cada beta tiene su propia derivada parcial, ¿sí? Entonces, si ustedes sacan la derivada de esta ecuación, se van a dar cuenta de que la derivada de x a la n es n por x elevada a la n menos 1 y luego la igualan a 0. Por eso el 2 se viene para acá. X a la n, n por x elevada a la n menos 1 y acá queda la 1. Y este menos pues salió de algún lado de aquí. Entonces vamos a seguirle. Bueno, esa es la idea. Ahorita no las voy a hacer porque pues, no es cálculo integral. Entonces, si tú tienes todas las derivadas, ¿sí? Parciales, se obtiene un sistema de ecuaciones. Entonces, fíjense lo chistoso de aquí, ¿qué es lo que están haciendo? Están sacando las derivadas a la ecuación de los errores y resulta que el punto donde todas esas derivadas se vuelven igual a 0 es donde se minimiza la ecuación. Entonces, ¿para qué le sacan las derivadas? Como es un sistema de ecuaciones, si tú encuentras los parámetros que hagan que todas las ecuaciones se vuelvan igual a 0, eso es o un máximo o un mínimo, y en este caso lo que queremos es minimizar el error. Entonces, por esa razón se igualan a 0 y encontramos las raíces. Estas ecuaciones son llamadas ecuaciones normales de mínimos cuadrados. Note que hay P igual a K más 1 ecuaciones normales. ¿Qué significa esto? ¿Qué es K? K es el número de regresores en tu problema. K es el número de regresores. El 1 se agrega por la beta 0, ¿sí? Y P es el número de parámetros en tu modelo de regresión lineal. Entonces, P es el número de parámetros que es igual al número de regresores más 1. Y el 1 viene precisamente de la beta 0, ¿sí? Entonces, por eso se hace esa diferenciación. Espérenme un poquito. Un segundito nada más. Bueno, perdón, ahora sí vamos a seguirle. Entonces, esto de P igual a K más 1 es importante porque eso se lo tienen que aprender. Entonces, les decía, el número de parámetros va a ser igual al número de factores más el número de, más la beta 0, que es la intersección. Pero K no es nada más factores o regresores. En la K también van incluidas las interacciones, entonces para que no se vayan ahí a confundir. La K incluye todo menos la beta 0, ¿sale? Por ejemplo, si tengo tres factores, 3 más 1 sería 4. Si tengo tres factores y dos interacciones, la K valdría 5, porque acuérdense que se tienen que sumar las interacciones. Entonces sería 3 más 2, 5, más la beta 0, me daría 6 y así sucesivamente. Entonces dice, note que hay P igual a K más 1 ecuaciones normales, una por cada coeficiente de regresión desconocido. La solución a las ecuaciones normales serán los estimadores de mínimos cuadrados, ¿ok? Ahora, en la práctica nadie hace esto, nadie se va a poner a hacer estas ecuaciones a mano porque pues, eso es imposible. Más sin embargo, así las desarrollaron primero las ecuaciones normales, pero les digo, nadie las hace a mano. Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente? Que se usa una computadora y en lugar de hacer ecuaciones normales, lo que nosotros hacemos es que usamos matrices. Se llama enfoque matricial. Entonces, el enfoque matricial es equivalente a las ecuaciones normales, te va a dar exactamente el mismo resultado. Dice, es simple resolver las ecuaciones normales.
A ver, espérenme poquito. Vamos a pasar lista de una vez porque luego hay mucha gente viva que sale con que, ay, que pasó lista al final y se me descompuso la computadora y no me pude conectar. Así, si se desconectaron, pues tienen todo el resto de la clase para volverse a conectar. Porque ahorita le estoy pasando lista, entonces no debe de haber pretexto de que no pude contestar. Aguilar Razo, Presente. Redondo Martínez, Presente. Arroyo Rodríguez, Presente. Camacho de la Cruz, Presente. Rito Ramírez, Presente. Ana Rojas, Presente. Flores Franco, Presente. Gallardo Vivaldo, Presente. García Esquivel, Presente. Gasca Manríquez, Presente. Godoy Ramírez, Presente. González Valderas, González Ruiz, Gobea Ramírez, Presente, profe. Guerrero Velázquez, Presente. Gutiérrez Aguilar, Hernández Medina, Méndez Aboites, Presente. Moreno Jaramillo, Presente. Morín Zárate, Presente. Moreno Jaramillo, Presente. ¿Sí me escucho? sí, Ah. Morín Zárate, Presente. Mosqueda López, Presente. Mulero Ramírez, Presente. Ochoa Vega, Palma Morales, Presente. Ochoa Vega sí estaba. Profesor, Ujú. Ochoa profesor, Vega, ya me pasó, lo que pasa es que no se escucha. bueno, ¿tú cómo te apellidas? González Valderas, es que no, como que se corta. Sí. González Valderas, Ochoa Sí. Vega, se oye muy despacito. Palma Morales, Presente. Palma Morales, Presente, sí. Palomino Barocio, Presente. Rico Hernández, Presente. Presente. Rodríguez Moreno, Presente. Rodríguez Santana, Presente. Rojas Guerrero, Rosales Rodríguez, Presente. Rojas Rojas- Guerrero, profe. Rojas Guerrero, Presente. ya. Rosales Rodríguez, Presente. Segura Salapa, Presente. Telles Aguilar, Vega Lara, Vidals. Presente, profe. ¿Tú quién eres? Vega Lara. Vidals Matehuala, Villaseñora Reguín, Zamora Manríquez, Presente. Presente, Vidal, perdón, se me cortó. Vidals Matehuala, Presente, Vidal. Villaseñora Reguín, Zamora Manríquez. Presente, profe. Entonces, nada más para que vean, si no están, los voy a repetir. González Ruiz Sara, Gutiérrez Aguilar, Hernández Medina y Telles Aguilar y Vidal, no, Villaseñora Reguín. ¿Sale? Vidal, sí estoy, profe. Ahí Vidal, ya te puse, ahí está el 1. Gracias, profe. ¿Quién está hablando ahorita, Villaseñor?
Sí, profe. ¿Tú eres Villaseñora Reguín? Sí. Ok, ya. Entonces ya no faltó nadie, ¿verdad? Mi compañera Elsa sí está en la llamada, solamente que le ocurrió algo, de hecho lo mandó al grupo de WhatsApp. ¿Quién? Elsa Paola Hernández Medina. Hernández Medina. Ajá. ¿Y por qué no contesta? Bueno, si ve la foto, como que le falló el micrófono. Pero aunque te falle el micrófono, debes de salir aquí, que estás conectado y no está ella conectada. ¿Sí me explico o no? Sí, sí, profe. Yo no veo Hernández Medina aquí. Está Yajaira, Víctor, Teresa, Sergio, es que luego es el apellido. ¿Cómo se llama? Elsa Hernández Paola. Medina. Ajá, Elsa Paola. Entonces debería ser está Alejandra, Ana, Ana Lian, Telles Aguilar, Andrea, Profe, Brisa. estaba mandando mensajes por WhatsApp de que como que se le cortó la llamada o la sacó, algo así. No, pues que se conecte porque si no, no puedo yo pasarle lista. O sea, tienen que estar aquí o no. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Entonces, pues es que eso es lo que tiene todo el resto de la clase para tratar de conectarse y aún así no sé si debería pasarle lista porque no está. O sea, como que no nos estamos entendiendo. Sí, o sea, me llaman y me dicen estoy conectada, pero no te veo aquí y quieren que les ponga asistencia. Entonces vamos a poner la regla de que tienen que estar aquí. ¿Sí? Si les falla el internet o eso, pues lo tienen que arreglar. Al final del semestre yo voy a ver la tendencia de la persona. Una falla de internet es posible, pero ya 5, 6, 7, 8 fallas durante el semestre, yo creo que más bien ahí está pasando algo que la persona no se está conectando. Porque inclusive en el celular se puede cargar el Microsoft Teams y aun si las computadoras les fallara, se puede uno conectar con el celular. ¿Sale? Entonces yo voy a pasar lista y los voy a buscar aquí. Si no están aquí, pues no puedo hacer yo nada. Ya al final del semestre vamos a ver si hay alguno que le falló el internet todos los días. Porque es muy fácil decir, pues llámenle o díganle, pero pues es que no estás. Ese problema se está dando mucho. Sí, que dice la persona, no, sí estoy, pero pues, ¿dónde? Entonces tienen que solucionar ustedes sus problemas de internet. La clase dura 2 horas. Tienen que entrar de alguna manera o si no pueden con la computadora de su casa, intenten con el celular. Aparte también aquí hay un chat donde pueden poner, por ejemplo, mi micrófono no sirve. Por ejemplo, él ya hizo lo correcto. Me dice Gutiérrez Aguilar Maximiliano. A ver, déjame lo busco. Miren, él, por ejemplo, ya avisó, pero por lo menos ya me está dando un indicio de que está tomando la clase o al menos se está conectando ya de perdiz. ¿Sí me explico? Entonces hagan eso, por favor. Entonces vamos a seguir con la clase. Dice, es simple resolver las ecuaciones normales si están expresadas en notación matriarcal o matricial. Ahora proporcionaremos el desarrollo matriarcal de las ecuaciones normales, el cual es paralelo al desarrollo de la ecuación 10-10. El modelo en términos de las observaciones 17 podrá ser escrito en notación matriarcal como, ok. Entonces les voy a explicar esto. El modelo de regresión lineal también se puede expresar de la siguiente forma, fíjense. Están multiplicando una matriz X por un vector beta y le están agregando el error. ¿Cuál es la matriz X? Es esta matriz que vemos aquí, pero esta matriz aparte tiene otra característica.
Cuando tú vas a calcular los parámetros usando el enfoque matricial, ¿sí? Si vas a hacer las operaciones con matrices, entonces aquí tienes que hacer algo, tienes que agregar una columna de unos al principio. Si tú vas a calcular los coeficientes de regresión usando software, no necesitas la columna de unos, nada más necesitas los valores de las X, ¿sí? ¿Por qué? Porque el software comercial de estadística ya automáticamente sabe que para calcular la beta 0 tiene que poner aquí una columna de unos y no nos la pide. Pero si tú haces las operaciones con matrices, por ejemplo, en algún programa, que haga estas Tener los operaciones. beneficios adicionales que mereces, llama a la línea de ayuda de MedicareAdvantage.com. Nuestros centros de seguros autorizados que hablan español pueden buscar tus beneficios actuales de Medicare y decirte lo que ahora está disponible. Podría ser elegible para ¿Quién tiene recibir el cobertura de micrófono visión y activado? dental, incluyendo extracciones y ¿Sí? O sea, si toman clase con la televisión. Bueno, ahí se ve. Pero bueno. Supone que cuando uno toma una clase debe estar en silencio. Entonces les decía, cuando tú vas a calcular el modelo de regresión lineal usando matrices, nada más las multiplicas, bueno, las haces las operaciones, pero si es en un software comercial como Minitab, no necesitas la columna de unos. Aquí lo vamos a hacer de las dos maneras. Vamos a hacerlo con MATLAB. Ustedes no tienen MATLAB, pero yo sí lo tengo y lo vamos a usar. El MATLAB es un software que nos sirve para hacer operaciones con matrices. Y también lo vamos a hacer en Minitab. De hecho, ya en Minitab es muy fácil. Nada más se hacen unos clics y sale de volada el modelo de regresión lineal. Entonces, a la persona que tiene ahí los anuncios, por favor, ya apague su micrófono. O televisión o radio, lo que tenga ahí. Entonces vamos a ver los vectores. La matriz X mayúscula es la que tiene aquí una columna de unos y luego los valores de las X. El vector E es un vector de errores aleatorios. La beta es la que contiene los parámetros que nosotros estamos tratando de estimar y la Y es la que contiene los valores de la variable de respuesta. Entonces, ¿qué pasa cuando multiplico X por beta? Es como si tuviera beta 0 por una columna de unos es beta 0. Beta 1 por X1, beta 2 por X2, beta 3 por X3. Entonces, es como el modelo de regresión lineal, nada más que está en forma de matriz. Y luego ya nada más le agregamos el error aleatorio. Hagan de cuenta que este modelo me está definiendo lo mismo que me definía por ejemplo, de acá. Este está desarrollado, ¿sí? Pero este está en forma de matriz y el resultado al final va a ser exactamente el mismo. ¿Sí? Entonces, regresando a esto, tenemos 4 matrices. La matriz X, ya les expliqué qué es, ya saben qué es, de hecho lo vimos en la clase pasada. Nomás que aquí la particularidad es que puede o no tener una columna de unos dependiendo. Normalmente no la tiene porque usamos Minitab, pero si yo lo voy a hacer en MATLAB le voy a agregar la columna de unos porque si no la beta 0 no se va a calcular. Luego tenemos las betas, tenemos los errores y tenemos la variable de respuesta, el valor observado. ¿Sí? Entonces dice, en general Y es un vector de n por 1 de las observaciones. ¿Sí? Entonces aquí voy a tener las observaciones de mis datos. X es una matriz n por P. Se observa que son n datos y que es P. P es el número de columnas, el número de parámetros, ya incluyendo la beta 0, los factores y las interacciones. Beta es un vector P por 1 de los coeficientes de regresión. P renglones, una columna. Y E es un vector de n por 1 de los errores aleatorios. ¿Sí?
Entonces, si nosotros deseamos encontrar el vector de estimadores de mínimos cuadrados, beta que minimice esta ecuación, entonces volvemos de nuevo a la ecuación que teníamos antes, que decíamos que L es igual a la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de todos los errores. Entonces, esta es la suma de cuadrados de los errores. Si se fijan, es lo mismo que un error, que el vector E transpuesto multiplicado por E. ¿Sí? ¿Por qué es lo mismo? Porque si tú lo transpones, queda acostado. Y acuérdense que cuando multiplico una matriz por otra, o un vector por otro en este caso, se multiplica renglón por columna. Y entonces, ¿cómo quedaría E transpuesto por E? Quedaría E1 por E1, más E2 por E2, más E3 por E3, más E4 por E4, más E5 por E5. En otras palabras, son los errores al cuadrado. Entonces, E transpuesto por E es lo mismo que esto transpuesto multiplicado por esto, porque el error es ¿qué? El valor observado menos el valor estimado por el modelo de regresión lineal. Entonces, lo único que hago es poner esto transpuesto y multiplicarlo por esto. Luego, ¿qué hacemos? Decimos L es igual a Y' por Y. Bueno, lo que hacen aquí es álgebra. Sacan la multiplicación. Y esto queda así. ¿Sale? Déjenme ver quién más está pidiendo que se le pase lista. A Aguilar, Ana, ¿qué es? Ana Iliana Telles Aguilar. Es Aguilar, esa faltó también, ahí está ya. Yo también, profe, justo cuando me iba a pasar lista, se fue mi internet. ¿Cómo te llamas? Hernández Medina, de hecho le mandé WhatsApp de cómo se había puesto la pantalla. Ok, al parecer ya son todos. Gracias. Entonces, vamos a seguir con esto. Entonces, aquí hacen álgebra. Aquí se hace álgebra, se saca la ecuación. Lo que hacen después es nada más acomodarla, pero es lo mismo que la de acá. Y luego le sacan la derivada a esta ecuación L. La derivada de L con respecto de beta es igual a esto de acá. Si le sacan la derivada, van a obtener esto y lo igualan a 0. Y entonces, ¿qué es lo que se hace después? Se va despejando y se descubre que X transpuesta por X por beta es igual a X' por Y. Y luego mandas estos para acá dividiendo, luego los subes multiplicando con signo negativo. Y entonces al final llegamos a la conclusión de que beta sombrerito, es decir, el vector que contiene a los coeficientes de regresión es igual a que a X' mayúscula por X a la menos 1 por X' Y. Entonces, esto es simplemente un desarrollo matemático donde tú llegas a esta conclusión y si tú haces esta operación, ¿qué vas a obtener? Las betas, o sea, los coeficientes de regresión que minimizan el error, ¿sí? Entonces, lo único que necesitas, ahí se ve claramente, es la matriz X y el vector Y, ¿sí? Dice, el modelo de regresión ajustado es Y sombrerito igual a X por beta en forma escalar el modelo ajustado. Bueno, esto no le hagan mucho caso. Lo más importante es esto. El error aleatorio es igual a ¿qué? A Y menos Y sombrerito. ¿Qué significa? Que el error es igual al valor observado menos el valor ajustado por el modelo de regresión lineal. ¿Sale? Entonces esa ecuación es muy importante. El error es igual al valor ajustado, perdón, el valor observado menos el valor ajustado. ¿Sí? Es igual al valor observado menos el valor ajustado. Dice, estimación de sigma cuadrada.
En muchas ocasiones también es necesario estimar sigma cuadrada. Para desarrollar un estimador de este parámetro, considere la suma de cuadrados de los residuos. Dice, sumatoria de cuadrados de los residuos es igual a sumatoria desde i igual a 1 hasta n del valor observado menos el valor ajustado elevado al cuadrado. Es lo mismo que esto de aquí y es lo mismo que esto de aquí, e transpuesto por e. Sumatoria de cuadrados del error es igual a esto, hacen el desarrollo y obtienen esto. Y llegan a la conclusión de que la suma de cuadrados del error es igual a esto. Y luego si le sacan el valor esperado a la suma de cuadrados del error, obtienen que es sigma cuadrado por n menos p. Y posteriormente despejan sigma cuadrada y llegamos a otra ecuación importante que me dice la varianza va a ser igual a la suma de cuadrados de los errores entre n menos p, donde n es el número de datos que tengo en mi conjunto de información y p es el número de parámetros. P es igual a k más 1. Ya lo habíamos visto antes. ¿Sí? Entonces, antes de que pasemos para acá, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio, vamos a hacerlo en forma matricial. Entonces vamos a aplicar esta fórmula. ¿A dónde la aplicamos? Vamos a ver. Ustedes tienen ahí un ejemplo que dice ejemplo 10.1. Lo van a abrir. Está en el material del curso. Abran el 10.1, es el primerito. O sea, donde está el curso, donde está el material del curso, tiene que haber una carpeta que dice ejemplos. Y luego hay uno que dice ejemplo 10.1. ¿Ya lo vieron? Sí, profe. Entonces lo van a abrir. Y hay dos variables, hay dos regresores. Uno que se llama distancia. Bueno, el primero que se llama número de envases, otro que se llama distancia y otro que se llama tiempo de suministro. Esto es de un libro de Montgomery donde se analizó el tiempo de suministro. Era una persona que estaba moviendo envases y se midió también la distancia, ¿sí? Por ejemplo, para mover 2 envases que están a una distancia de 50 metros, se tardó 9.95 minutos o segundos, lo que sea. Para mover 8 envases a una distancia de 110 se tardó este tiempo. Para mover 11 envases que estaban a una distancia de 120 se tardó este tiempo. Es decir, en traerlos, ¿me explico? Es como si fuera una persona que trae materia prima a un lugar de la planta. Entonces le dices, vete por 10 envases, pero estos están a 550 metros, se va a tardar 35 minutos. Vete por 8 envases y así sucesivamente. Entonces él los está trayendo y este es el tiempo que se está tardando. Entonces quieren ver si hay una relación obviamente entre el número de envases, la distancia y el tiempo de suministro, que es bastante obvio que sí la hay. Pero ¿cuál es esa relación? Es la que vamos a descubrir ahorita. Entonces, yo quiero calcular el modelo de regresión lineal. ¿Cómo le voy a hacer? Necesito primero mi matriz X, ¿sí? Siguiendo las instrucciones de aquí. Necesita la matriz X y el vector Y. La matriz X, pues prácticamente ya la tenemos. Nada más lo que tengo que hacer, como lo voy a hacer en MATLAB, le voy a meter aquí una columna de unos para que me pueda calcular la beta 0. Si esto lo hiciera en Minitab, no es necesario meter la columna de unos. ¿Por qué? Porque Minitab la mete en forma automática. Pero nosotros, como lo voy a hacer en MATLAB, sí la tengo que hacer. Entonces, voy a abrir MATLAB.
Espérenme poquito. Ya abrí MATLAB. Y entonces, este es un programa, les digo, que trabaja con matrices, ¿sí? Entonces, esto no lo necesito, esto es un programita que yo tenía. Entonces, del lado derecho, tú pones las variables con las que vas a trabajar y aquí pones la operación que quieres realizar. Entonces, del lado derecho yo le voy a decir que quiero una nueva variable que se va a llamar X mayúscula, ¿sí? ¿Y qué voy a meter en X mayúscula? Pues la matriz X mayúscula, que es esencialmente esta que tengo aquí, ¿sí? Entonces la cierro y ya quedó ahí la X. Ahora que necesito un vector que se llame Y minúscula, que es el que va a contener las observaciones, en este caso, el tiempo de suministro. Entonces lo copio. Y lo guardo, ¿sí? Entonces ahora vamos a hacer la operación. Me dice que es X' por X a la menos 1 por X' Y. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Igual a X' por X. Eso tiene que estar elevado a la menos 1. Y luego la tengo que multiplicar por X'. Y luego por Y. Entonces le voy a hacer un zoom aquí para que alcancen a ver porque está muy chiquito. A ver, quiero que la vean. Es X transpuesta por X elevado a la menos 1 por X transpuesta o X' por Y. ¿Sí estamos de acuerdo? Es lo mismo que tengo aquí. ¿Sí se entiende? Entonces, si yo le doy Enter. Caray. Eso sí está raro porque dice, a ver, creo que no se pone signo, no sé, no se pone signo igual. No, es que no se pone el signo igual, nada más se pone la operación, ¿sale? Entonces, fíjense qué me está diciendo esto. 2.3, 2.7 y 0.124. Entonces, ¿qué significa? Que el modelo de regresión lineal que se ajusta a los datos, ¿qué forma tiene? Déjenme. Sería Y igual a 2.3092 más 2.7404 que multiplica a X1 más 0.0124 que multiplica a X2. Ahí está tu modelo de regresión lineal, ¿sale? Y eso se utilizó, eso se obtuvo con matrices utilizando MATLAB. ¿Sí? ¿Ya quedó claro? Entonces vamos a ver cómo se hubiera hecho usando Minitab. Minitab es muchísimo más fácil porque lo único que tengo que hacer en Minitab es copiar la matriz X, la voy a pegar aquí. Entonces le tengo que dar nombre a las variables.
Ah, pero se me olvidó aquí, no debe de ir la columna de unos. Era lo que les decía al principio. Entonces ahí la hice mal. Nada más son estas dos porque Minitab ya sabe que tiene que poner una columna de unos. Entonces aquí nada más le pongo, esta es la variable x1, esta es la variable x2 y necesito la variable y o el vector y. Y ese pues también lo puedo copiar de acá. Y lo pego. ¿Sí? Entonces se van a ir a Minitab. ¿Ya están todos aquí? ¿Ya tienen sus datos? ¿Quién se retrasó? Lo tienen que estar haciendo. No, no es nada más de estar viendo, lo tienen que estar haciendo porque yo les pasé por Dropbox el ejemplo 10.1 y les di el software de Minitab. Entonces, esto lo tienen que estar haciendo ahorita en su computadora. La pregunta es, ¿todos lo están haciendo? Profe, yo sí lo estaba haciendo, pero me perdí. Va muy rápido. Ok. En Minitab nada más tienes que pegar estos datos. Estos datos, copiarlos y pegarlos aquí. ¿Sí? Eso es todo lo que he hecho. ¿Vamos todos ahí o alguien se retrasó? ¿Alguien que tenga problemas? Entonces todos tienen los datos, todos van igual que yo. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Si alguien tiene problemas o se retrasa, me dice para detenerme. Porque sí se puede perder uno, pero no he hecho nada. En MATLAB no les pedí que hicieran nada. ¿Por qué? Porque no tienen MATLAB. Ustedes no lo pueden hacer y el MATLAB es un software muy pesado que no se puede mandar por Dropbox. Lo tiene que bajar la persona o yo se los tendría que dar en una memoria o en un disco y para vernos está imposible. Entonces, yo lo hice aquí nada más para que ustedes vieran cómo se hace. ¿Sí? Pero no lo van a hacer en MATLAB. Donde lo van a hacer es en Minitab. Nada más había que copiar los datos y pegarlos acá y ponerle X1, X2 y Y. O si alguien lo prefiere, le puede poner número de envases aquí, luego acá distancia y acá su tiempo de suministro. Lo podemos hacer así también. Entonces quedaría número de envases. Lo quedaría distancia y luego tiempo de suministro. ¿Qué es lo siguiente que van a hacer? Se van a ir acá donde dice estadística, regresión y le van a decir que quieren una regresión, una regresión y luego ajustar modelo de regresión. ¿Sale? Le hacen clic y les va a preguntar cuál es tu variable de respuesta. En este caso, ¿cuál sería? El tiempo de suministro. ¿Cuáles son tus predictores continuos? Continuos significa que son variables numéricas. Minitab, la nueva versión 19, también me permite meter predictores categóricos, pero esos todavía no los vamos a ver. Todavía no los hemos visto. Creo que por ahí hay un ejemplo con datos categóricos más adelante, pero ahorita son numéricos o continuos. Entonces le tengo que decir que el número de envases y la distancia son numéricos. Los dos, le hago clic a las dos para que me las meta aquí y luego le digo aceptar. ¿Sí? Y fíjense que el modelo de regresión que me da es igual al que me dio MATLAB. Ahí se ve claramente.
2.3092, 2.31, 2.7404, 2.7404, 0.0124, 0.0124. ¿Sale? Obvio que tenía que salir el mismo valor, pues es que pues no puede salir otro diferente. Pero aparte del modelo de regresión, Minitab me va a dar un montón de información que vamos a ir comprendiendo para que se vayan capacitando sobre cómo interpretar toda la salida de Minitab. Ahorita lo más sencillo, lo más obvio es el modelo de regresión lineal. Y de hecho, pues es lo que estamos buscando, ¿sale? Ahí me dice que el tiempo de suministro es igual a esto. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene Profe. alguna duda? A ver, díganme. ¿A usted le da análisis de varianza? Ah, no, ya lo encontré. No. No, Es sí, en está bien. estadística, regresión y ajustar modelo de regresión. No sé, nada más que había visto que usted tenía otros datos, pero ya están más abajo. ¿Ves? Ah, ya. Sí. Es que Minitab te da mucha información. Te da la ecuación, te da los coeficientes de regresión lineal, te da un resumen del modelo, te da el análisis de varianza y te da ajustes y diagnóstico para observaciones poco comunes. ¿Sí? Nada más que eso lo vamos a ir revisando ya con calma para no saturarlos con tanta información. Ahorita nada más estamos viendo cómo crear el modelo de regresión lineal mediante la técnica de mínimos cuadrados. Lo que hicimos nosotros aquí al hacer esta operación, precisamente esos son los mínimos cuadrados. Entonces ustedes dirán cómo lo hace Minitab exactamente de la misma manera. Nada más que Minitab, a diferencia de MATLAB que requiere que metas las matrices, acá no te pide que las metas como matrices, sino que las metes como columnas. Y él ahora, a la hora que le dices, estas son las variables, lo que hace es que a esta la convierte en una matriz separada y le agrega una columna de unos a la izquierda para que se vuelva igual a esta de acá, ¿sí? Y luego la de la derecha la deja como un vector a la hora que le dices que esta es la Y. Y luego, ¿qué es lo que hace? Lo mismo que hace MATLAB acá. Y entonces de esa manera te genera el modelo de regresión lineal. ¿Se entiende? Profe, la Sí. variable ay, ¿cómo era? De valor esperado, la Y, siempre va a ir a la izquierda, ¿verdad? Perdón, a la derecha. Sí. No, la variable de respuesta Ajá. siempre va a ir a la izquierda, porque es la variable dependiente. Y estas son las variables independientes. Estas van a la derecha y esta va a la izquierda. ¿Sale? Ajá, pero me refiero en la tabla. Ah, Bueno, muy bien. ajá. Muy buena pregunta. No importa dónde pongas tú la columna, Minitab va a generar la matriz. Esta la pude haber puesto a la izquierda o en medio, pero a la hora de seleccionar las variables, ¿sí? Minitab busca las columnas correspondientes. No sé si me expliqué. Sí, profe, ya. No importa el orden, porque aquí a la hora que le dices los envases y la distancia, los envases podrían estar acá y la distancia podría estar acá en la columna 8 y no hace ninguna diferencia. O si tú le dices el tiempo de suministro, el tiempo de suministro podría estar acá a la izquierda. O sea, donde estén las columnas localizadas no tiene importancia. Lo que tiene importancia es cuando metas tú aquí los nombres, ¿sí? Que digas cuál es la respuesta y cuáles son los regresores. ¿Sale? Sí, profe. Ok. Entonces, vamos a graficar esta en 3 dimensiones. Ustedes no lo van a poder hacer, pero lo van a ver. ¿Cómo grafico esto en 3 dimensiones? Metiendo la ecuación, déjenme ver. Profe, yo tengo una pregunta. A ver, dime. En la parte de arriba de Minitab viene la sustitución de nuestras variables, donde es tiempo igual al 2.31 y eso. Entonces, ¿esos valores es la sumatoria de los cuadrados de los errores? No,
No, la sumatoria de los cuadrados de los errores es algo aparte. Ok, todavía no llegamos a esa parte. No, de hecho la Ok. sumatoria de los cuadrados de los errores es 115. Porque aquí te dice error y acá te dice suma de cuadrados. Suma de cuadrados de los errores, ¿cuánto vale? 115. Ajá. ¿Sí? Sí, profe. Pero el software ya la calculó. ¿Cómo la calculó? Todavía no lo hemos visto. Nada más sabemos que es la sumatoria de cada punto con respecto al plano elevado al cuadrado. ¿Sí me explico? De cada dato. Sí. Porque una cosa son los datos, por eso le llamamos valor observado. Son los datos observados. Y otra cosa son los datos ajustados. Los datos ajustados, ¿de dónde van a salir? Del modelo de regresión lineal a la hora de meter los niveles del número de envases y la distancia. Nos va a dar una predicción. Si tú esa predicción se la restas, o más bien dicho, si el valor observado se lo restas a la predicción, o sea, al valor ajustado, lo que vas a obtener es el error. Y si cada uno de esos los elevas al cuadrado y después los sumas, lo que vas a obtener es 115. Y lo podemos demostrar, pero lo vamos a hacer más adelante. Ahorita no nos vamos a ir con tanta prisa para que le vayan entendiendo. Entonces seguimos en el modelo de regresión lineal. Todavía no pasamos a cómo se calcula la suma de cuadrados del error. ¿Sabemos cómo se calcula? Porque yo gráficamente se los expliqué. Y también sabemos que en los apuntes nos dice claramente que la suma de cuadrados del error es igual al valor observado menos, perdón, bueno, mejor otra. Que la suma de cuadrados del error es igual a ¿qué? A la sumatoria de cada valor observado menos cada valor ajustado elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces ya sabemos cómo no lo hemos hecho todo hasta adelante. Entonces, para no irnos a prisa, lo que quiero que vean es cómo se comporta este proceso, cómo es la gráfica, ¿sí? Primero la vamos a ver en 3 dimensiones, cómo son los datos reales. Y eso ya lo pueden hacer ustedes directamente. Nada más le dicen gráfica de dispersión en 3D. En la variable Z ponen el tiempo de suministro. En la variable X ponen, bueno, vamos a ponerlas en cualquier. Bueno, en la Y pongan número de envase y en la X pongan distancia. ¿Sí? Ya están ¿Podría ahí. repetirlo, por favor? Ahí. ¿Qué pasó? A ver si me ¿Podría escuchan, volver a díganme. repetir? Que si lo puede volver a Es que repetir, se profe. corta. Sí. En gráfica, hacen una gráfica de dispersión 3D. Lo hicimos la clase pasada. Simple. En variable Z ponen el tiempo de suministro. En la Y ponen número de envases. Y en la X ponen distancia. Ahora sí ya. Le dicen aceptar. Y entonces fíjense cómo se está comportando ese proceso. ¿Sí? Si se fijan, se ve como un plano. ¿Sí? Ahora vamos a hacer, ¿cómo hacemos la gráfica para el valor ajustado? Bueno, aquí desgraciadamente Minitab no le he encontrado la forma de meter una ecuación para que te la grafique. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo la hago con otro software. Entonces,
Déjenme lo busco. Espérenme. Creo que era de Microsoft Encarta. Aquí está. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Le voy a decir que y es igual a que bueno, de hecho, más bien aquí es Z 3D. No sé por qué le puso un 1. Está raro eso. Espera un poquito. Gráfico 3D. Supone que la X y la Y deben ir. A ver si funciona. Entonces, esta sería la X, ¿verdad? X. Y esta sería la Y. No sé si me lo reconozca. X, Y. A ver, déjenme la intento. Que ya lo había hecho antes. No, se me hace que no está bien. Creo que esta debe ser minúscula y esta también minúscula. Más 0.2 enter. Ahora sí ya. Sí deben ser minúsculas. Ahora sí ya lo aceptó. Entonces, no es que aquí no sé. Ah, no, sí se rota nada más con la mano. Entonces quiero que la Z quede en el eje vertical. La X de este lado. Mejor así. Me hago todo bolas. La Z en el eje vertical, la X aquí y la Y así. ¿Sí? Entonces, si se fijan, ya vieron la similitud. Es el tiempo de suministro, la distancia y el número de envases. ¿Sale? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos gráficos? Estos son los valores observados reales y este es el plano que se ajusta. ¿Sí se va entendiendo? Mediante los mínimos cuadrados. Entonces, ¿qué pasa si estos puntos los pusieras aquí? Algunos puntos van a quedar arriba del plano y otros abajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando tú unes esos puntos con el plano con unas líneas, ¿qué es lo que vas a obtener? Los errores. Y esos errores, si los elevas al cuadrado y los sumas, obtendrías una cantidad que sería 115, la que está en el análisis de varianza. ¿Sale? ¿Dudas de esto? Lo bueno sería que en Minitab me graficara se vería bonito que me graficara estos dos en el mismo gráfico, o sea, el plano y los puntos, pero pues es un poco difícil de hacer. No le he encontrado el modo.
sea, este grafica la ecuación y este grafica los puntos, ¿sí? Entonces acá también puedo sacar otros tipos de gráficos. Pero aquí no me gusta generarlos. Tiempo de suministro. Luego, número de envases, distancia. Porque luego la gente se confunde. Ay, ese no era. Gráfica de superficie 3D. Luego la gente se confunde y se imagina que esta es la superficie. Sí es una superficie de respuesta, pero esta todavía no está ajustada mediante el modelo de regresión lineal. Aquí lo único que hizo el software fue tratar de pegar como una malla que se ajustara a la mayoría de los puntos. De hecho, esta superficie es la que obtendrías si formaras un polígono donde metieras x1 al cuadrado, x2 al cuadrado, x2 al cubo, x3 al cubo, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando tiendes a agregar más variables elevadas a una potencia, lo que hace la superficie es que se empieza a sobreajustar a cada uno de los puntos, hasta que llega un momento en que la superficie toca todos y cada uno de los puntos, ¿sí? De los datos. Pero obviamente una superficie de esa manera no se construye porque está sujeta a mucho error. Eso no es recomendable. Luego vamos a explicar que el modelo de regresión lineal no debe de saturarse con términos. De hecho, mientras menos términos tengamos y más simple lo hagamos, es mejor. Entonces, este modelo de acá, un modelo lineal con la x1 y la x2 funciona muy bien, ¿sí? Entonces, dudas de esto, mejor pongo el gráfico de puntos para que luego no se vayan a confundir. Bueno, de dispersión. Este de acá. ¿Dudas de esto? ¿Sí se va entendiendo? Todo lo que está pasando aquí es que en lugar de trabajar con una variable como lo había hecho al principio, en Paint, ¿sí? Con un regresor y una variable de respuesta, que es lo que estamos haciendo acá, estamos trabajando con dos regresores y una variable de respuesta, por eso ya no es una línea, ahora ya es un plano. Y ya no son puntitos en un gráfico bidimensional, sino ahora que son puntos en un gráfico tridimensional, ¿sí? Entonces vamos a regresarnos a Minitab. Ya la voy a cerrar esta de acá. Ya vieron cómo es la superficie de respuesta para esa ecuación. Entonces el único objetivo era que la vieran. Esto también ya lo voy a cerrar. Y ya me cerró la... Entonces lo voy a volver a generar. ¿Sí? ¿Dudas de esto? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Todo bien, Sí. profe. O alguien que no le vaya entendiendo algo de lo que hemos mencionado durante la clase, porque yo sé que dar clase en línea no es lo mismo que estar frente a ustedes. Entonces, siempre es más difícil aprender así y también es más difícil comunicarse así. Entonces, no me queda duda de que hay gente que no le está entendiendo, pero pues no tengan miedo, mejor díganme y si hay algo que tengamos que aclarar de nuevo, pues lo aclaramos. Como la que me preguntó si las columnas debían estar en ese orden, esta columna siempre a la derecha. Pues esas son dudas que a uno le salen porque se imagina uno que el software te lo pide así, pero no es cierto. Tú puedes tenerlas en cualquier orden. Y de esa misma manera, cualquier pregunta que tengan, pues me pueden decir. Y ya lo vamos aquí aclarando. Pero bueno, entonces, déjenme ver, ya mejor aquí le dejamos porque lo siguiente es empezar ya a hablar de los errores, precisamente que es lo que vamos a hacer la clase que sigue, cómo calculamos la suma de cuadrados del error. Nada más quiero estar seguro de que los que mandaron imágenes por WhatsApp o etcétera, estar seguros que sí se pudieron meter, eventualmente sí pudieron entrar a la clase y que sí les pasé lista.
porque si no pudieron entrar y nomás me mandaron el WhatsApp, no puedo yo, no puedo estar todas las clases revisando fotos de lo que sale en sus computadoras. Sí, es muy desgastante estar revisando tanto WhatsApp de todas las fotos que mandan. O sea, todos están teniendo problemas para conectarse, pues ahí vamos a tener, ahí tienen que buscar la forma de apoyarse, no sé si sea una buena idea, pero apoyarse con el celular, si la computadora no entra, tener un respaldo, alguna manera de tratar de entrar a la clase. ¿Sale? Se los encargo mucho. Porque si no, pues todas las clases vamos a estar así. Yo no puedo estar revisando pantallas de computadora de todo el mundo. Yo lo que tengo que hacer es checar aquí quién se conectó, pasarle la lista y si me mandan un mensaje de que el micrófono está fallando, con todo gusto les pongo asistencia, aunque ni siquiera los vea. Sí, pero por WhatsApp no puedo estar revisando, ¿sale? Entonces traten de entrar mínimo a avisarme que ahí están, ¿sale? Entonces nos veríamos el lunes. Si no hay más preguntas o alguien que haya llegado o entrado tarde a la clase, aquí tengo que me faltó González Ruiz Sara y nada más. Todos los demás sí llegaron. Maestro, ¿qué hacemos con el documento de Minitab? ¿Va a ser como para un portafolio o algo así? ¿Con este? Sí. No, esto es nada más parte de la clase. O sea, es lo que estamos haciendo. Ya cuando yo les pida una tarea, pues ya me la mandan. ¿Sí? Entonces no lo guardamos. Si quieren, guárdenlo para sus registros de ustedes, pero yo no se los voy a pedir. Al menos no, pero si quieren guardar el archivo, lo pueden hacer. De todos modos, ustedes, más que guardar el archivo, lo que tienen que poner es notas de cómo hacerlo. Porque pues, el archivo guardado no les sirve de nada si no se aprenden de memoria, que es en estadística, regresión y ajustar modelo de regresión. ¿Sí? Y que después aquí tienen que hacer esto y luego ya sacar el resultado. ¿Sale? Pero de Sí, todos maestro. modos, sí guárdenlo porque pues si les sirve, que lo tengan ahí en sus registros está bien. Pero más que nada es aprenderse de memoria los menús y cómo meter los datos para que se vayan enseñando a cómo usar el software, porque es lo más importante del curso. ¿Sale? Entonces nos veríamos el lunes. ¿Sale? Gracias. Gracias, profe. Gracias. profe. Profe, Hasta luego. nos vemos, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Creo que me queda. A descartar.